puede seguir Clave Digital todos los días, ¿no? Así es. Sí, No, sí. no tiene que esperar 2 meses para ver Así la es. revista. Bueno, Alberto, vamos a hablar un poco de economía. A ver, te tiro varios tips o tópicos. Inflación, paritarias, macroeconomía, el índice de inflación que se va a publicar esta semana. Bueno, ¿cómo hacemos con todo ese combo? Indudablemente que el tema central es la inflación, porque es el tema de no solo de los economistas y políticos, sino de la gente en general. La sufrimos todos los días. Lo que pasa es que la inflación es consecuencia de... La inflación es la fiebre, no es la enfermedad. Entonces, hablar de inflación en sí mismo es como dar vueltas sobre... No ir a las causas, no discutir... incluso hablar en términos de tiempos también, porque la inflación de hoy no va a ser la de mañana ni fue la de ayer. Entonces, yo creo que hay una exacerbación de este tema mal tratado muchas veces en los medios, incluso por la política, ¿no? Bueno, 55, 60, ¿cuál es la proyección para este año? Y arrancamos con las proyecciones que hacían los analistas en el Banco Central, un poco más de 50, ya estamos casi 60. Esos 8 o 10 puntos son básicamente la inflación de las consecuencias de la guerra de Ucrania, porque yo estaba viendo ayer un periodista desde Alemania que hablaba de 10% en el mes en Alemania de alimentos. Hablé con mi hijo que está en Italia y están hablando de esos porcentajes en un par de meses en varios productos. O sea, yo creo que esta inflación agregada tiene mucho que ver con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Claro, no solo en Europa, sino que impacta en todo el mundo. Impacta, inflación, ¿no? impacta en todo el mundo. Lo que pasa es que los argentinos ya venimos con 50 de base. El resto de los países venían con 1 o 2% anual. Claro. Con lo cual, esto es importante. Y además, también es importante tener en cuenta que esta inflación que estamos sufriendo los argentinos tiene mucho que ver también con lo que pasó el año pasado, la emisión monetaria con el plan platita de las elecciones. Entonces, todo esto está repercutiendo este año. Lo que vemos, tratamos de ver los que analizamos la economía es un poquito más allá. ¿Qué va a pasar más adelante, ¿no? El segundo semestre. El famoso segundo semestre. A ver, ¿qué va a pasar en el famoso segundo semestre? No lo sé, Martín. Es difícil, pero ¿no? sí, lo que es cierto, el otro día, no recuerdo qué funcionario dijo que había datos macroeconómicos que estaban dando bien. Esto es cierto, es decir, en el mare magnum de información que aumenta los precios, por allí no se le da importancia a este tema porque además a la gente le preocupa hoy, no le preocupa qué va a pasar dentro de 6 meses. Y es cierto, hay muchos datos macroeconómicos, datos globales de la economía que están dando bien. Uno de ellos es la recaudación, estamos pagando impuestos de manera relevante los argentinos, que está mejorando más que la inflación, 5 puntos más que la inflación, y hay un dato muy interesante de IARAF que dice que si esto se extrapola todo el año, gran parte de la disminución del déficit fiscal que tenemos que cumplir con el fondo va a estar dado por el incremento de la recaudación. Es un dato muy bueno para el gobierno. Por ejemplo, el dólar, lo hemos hablado muchas veces acá. Ha bajado el precio. Hoy nadie habla del dólar. Fíjate vos que hace 15 días que nadie habla del dólar. Sí, o sea, y tendríamos que hablar del dólar. ¿Por qué el dólar está calmo? ¿O por qué el dólar ha bajado un poco el precio? Bueno, esos son datos buenos para el gobierno. Superávit comercial, superávit cuenta corriente. Está emitiendo menos este primer trimestre que el año pasado. Eso también es inflación, menos inflación futura. Pero claro, después está el dato político, ¿no? Que complica todo. Bueno, 2 o 3 cuestiones. Primero, esta semana se conoce el índice de inflación del mes de marzo y también en paralelo comienzan las paritarias en el sector privado, se han adelantado. ¿Esto va a sumar más presión a la inflación o los trabajadores? Sí, obviamente que todos necesitamos una recomposición salarial, ¿no? Sí, en los próximos meses vamos a tener el efecto de los incrementos tarifarios y posiblemente de los incrementos salariales trasladados a los precios de algunos productos. Pero yo lo que observo es una gran dispersión de precios relativos. ¿Qué significa esto? Que vos vas a comprar café y tenés 10 precios distintos en 10 lugares distintos con grandes diferencias, cualquier producto. Claro. Eso se produce cuando hay una inflación alta. Pero además veo que hay muchos vivos que aumentan todo lo que pueden, digamos, es decir, que hay un aumento exacerbado en algunos productos, cubriéndose de todos los costos que puedan venir. Entonces, es un clima que da para todo. Eso complica mucho porque genera... lo he escuchado muchas personas. Hoy no sé lo que cuestan las cosas. Claro, no sé qué valen las cosas. Eso es lo peor que le puede pasar a una economía. Entonces, es muy incierto lo que puede suceder de aquí en adelante. Los números macro están dando bien y eso pueden ayudar a bajar la inflación. Pero hay datos, como esto que vos decís, que seguramente van a
solventar una inflación alta en los próximos meses. Y paritarias de en torno al 50%. Y están hablando entre el 50 y el 60 algunos gremios ya a discutir, porque el 50 aparentemente no alcanza para recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Sí. ¿Y eso suma un poco más de leña al fuego? ¿O los trabajadores dicen, no, ¿cómo hacemos para comprar si no nos aumentan Está la famosa frase cuando vas a comprar te dicen, y aumentó porque aumentó el dólar, y ahora cuando el dólar está quieto aumentó porque aumentaron los sueldos. Siempre hay una excusa para aumentar en la Argentina. Claro. Pero bueno, lamentablemente también es cierto que por allí muchos empresarios o comerciantes, ante la incertidumbre de la reposición, tienen que marcar con un poco más. En este clima todo es válido. Cuando todo es válido, sí, ganan los que más poder tienen y pierden los que menos poder tienen. O sea, cuando todo es válido hay más pobreza y más desigualdad. Recién dijiste la cuestión política, ¿no? ¿Cuánto ruido genera en la economía estas diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, pensando ya en 2023, en una interna del Frente de Todos, la reta asomando allí, la oposición también peleándose por las candidaturas? ¿Cuánto influye ese clima político trasladado, por supuesto, a la economía diaria? Indudablemente que influye negativamente, porque eso atenta contra la autoridad presidencial. Hoy más que nunca, en una economía con tanta dispersión, con tanta incertidumbre, tiene que haber un gobierno lo más fuerte posible. No solamente las internas del gobierno, sino también algunos detalles del presidente. Por ejemplo, la semana pasada hizo una conferencia de prensa con el presidente de Bolivia y le preguntaron a cuánto iba a pagar el gas y cuánto gas de más le iba a dar Bolivia y no supo contestar. O sea, es como si a vos te preguntas cuánto pagás de alquiler a fin de mes y no sabés. Claro. Cuando la gente recibe ese mensaje y lo ve tan perdido, entre comillas, del presidente, de datos concretos que necesitaría saber, bueno, eso genera desconfianza, genera temor en la gente. Falta una imagen de autoridad. Repito, no solamente por la interna que tiene, sino también porque no tiene por allí mensajes claros. El presidente, yo creo que tendría que pensar dos veces antes de hablar o informarse bien, porque no puedes ir a una conferencia de prensa hablando del gas y no saber el precio ni cuánto vas a comprar. Fundamental, ¿no? Fundamental. Y en la cuestión de la interna con Cristina... Y eso obviamente que no es saludable, porque yo creo que la prueba de fuego va a venir ahora con el incremento tarifario. ¿Qué va a hacer el kirchnerismo cuando se concreten los incrementos tarifarios? ¿Va a salir a cortar la calle para que no sean los aumentos? Digamos, los secretarios que dependen del kirchnerismo no van a firmar esos aumentos. Creo que ese dato es clave desde el punto de vista político y económico también para ver cómo se ha ido. Sí, ya se habla de un cambio del ministro de Energía para las próximas horas, ¿no? Es que a mí me da la sensación que los funcionarios que dependen de Cristina no van a autorizar, se van a poner en contra, no van a poner la firma para esos aumentos. Entonces, bueno, y los aumentos tienen que venir porque hay un acuerdo con el fondo, porque además en todo el mundo está aumentando la energía. Este es el único país que nosotros tenemos energía que consumimos prácticamente sin límite, cuando hay países, que vos lo ves, Italia, países del primer mundo, que se están cuidando mucho con los gastos de energía. Sí, ¿y están subsidiadas esa energía o no? No, entiendo que no conozco caso por caso, pero si tienen subsidios son muy pocos. Claro, aquí está fuertemente subsidiada, ¿no? Exactamente. Y es uno de los gastos, ¿no?, que el Fondo Monetario pide reducir, ¿no? Bueno, así que tenemos un primer semestre muy complejo y un segundo de incertidumbre total. Sí, un primer semestre que va a cerrar obviamente con alta inflación, muchas incertidumbres. Y bueno, el segundo va a depender de cómo evolucione la política, qué medidas se tomen y cómo vaya evolucionando los números macro, que hasta ahora varios de ellos vienen mejorando sensiblemente. Bueno, ese es un buen dato y ojalá que termine de consolidarse en la economía real. Es que yo creo, digamos, la economía como la vida, no todo es absolutamente malo ni absolutamente bueno. Lo que pasa es que por los medios solo es negocio hablar de las cosas malas. Y me parece que hay que hablar de todo. Sí, sí. A ver, me parece que la gente no termina de notar en su economía diaria el impacto de esa mejora de la macro, ¿no? Sin duda. Creo que pasa por ahí. Sin duda alguna que la gente no le podés decir esto va a mejorar dentro de un año. Tiene que mejorar ya. Exactamente. Pero bueno, hay que hablar de todo. Porque hay gente que decide y tiene que tener toda la información. Alberto, te agradecemos como siempre. Recordemos, para entrar a Claves Digital, la página web y también las redes sociales. www.clavedigital.com.ar y en las redes sociales Clave Digital, tanto en Instagram, en Facebook como en LinkedIn. Allí estamos viendo las imágenes del portal que fue actualizado hace un año más o menos. Sí, va a ser un año. Va a ser un año. Está, la verdad, muy lindo, con mucha información todos los días. Y por supuesto en la revista cada 2 meses. Ya dentro de poquito la vamos a tener aquí en el programa para poder compartir.